Así que con lo que me gustaría empezar, antes de hablar de fanfics y demás, es que me encantaría saber cómo conociste a Juliantina, cómo descubriste a Juliantina. Uy, bueno, em, hace, pues ya como, no sé, me imagino que como unos 3 años. Mm, Supongo que ya se había terminado la novela, la verdad no estoy segura porque la novela nunca la vi en vivo, ¿no? O mm, sea, cuando estaban dando las transmisiones. mm. Estaba yo, tristeando por ahí, porque se me da muy bien eso de tristear. Y estaba checando mi teléfono y en mi feed del Google me apareció Sí. una nota de, no recuerdo quién era el reportero que estaba haciendo la nota sobre el beso de las Juliantinas en la regadera. Ajá. No sé, lo ponía como, pues como una buena representación, lo ponía Ujú, como una, pues una forma de atreverse de Televisa para mostrarnos cosas que no se habían atrevido antes a mostrar. Y ujú, pues por alguna razón me llamó la atención, ¿no? Que ujú. bueno, la razón es pues porque son cosas que me gustan, ¿no? Claro. Entonces, entonces pues entré a ver y pues obviamente se me hizo hermosa la escena, ¿no? Se me hizo muy cuidada, se me hizo muy bien realizada. Las muchachas se me hicieron hermosísimas, no las conocía, nunca las había visto, porque no soy mucho de ver televisión, la verdad, pues no, soy una persona más bien más reservada, no me gusta la televisión. Mm. Pero pues una vez que las vi ya no lo pude evitar, o sea, yo quería saber todo, de dónde eran, qué programa era, dónde las podía ver. Y pues ya sabes que los teléfonos en estos tiempos escuchan todo, ¿no? Entonces empezaron a mostrarme más notas, Sí. escenas, Eso, los publicaciones. algoritmos Sí, mágicos. sí, todo lo saben mis amigos de Google. Entonces, encontré una publicación en YouTube donde Mm, venía la recopilación de la historia, ¿no? sí. No recuerdo quién era el usuario y pues me enganché. O sea, para mí Mm, ya era indispensable ponerme a verla todas las noches, la recopilación, ¿no? Este, y entonces empecé a ver más noticias sobre, iba a ser el Pride en ese tiempo, cuando participaron las muchachas. ujú. Y en ese tiempo yo también tenía una cuenta de Facebook, ya no la tengo, pero en ese tiempo la tenía. Entonces, pues entraba a hurtadillas para averiguar qué noticias había al respecto y la locura que fue los Miau en ese tiempo. Mm, Y yo quería participar en todo, entonces me tuve que hacer una cuenta de de Twitter, Twitter, porque claro. no tenía, no sabía ni qué era esa madre, ¿no? Perdón. No, no, está bien. Entonces, y desde entonces, o sea, estoy ahí en el fandom, más bien seriecita, calladita, no participo mucho, pero me engancharon inmediatamente desde que las vi. Sabés que de lo que dijiste hay algo que me llamó bastante la atención, que es que dijiste, ¿no? Que las dos son claramente muy hermosas, ¿no? Y eso puede sonar superficial, pero me parece que es algo súper importante al momento de haber elegido a Maca y a Barbie para hacer esta historia, porque durante mucho tiempo y en la gran mayoría de las historias que tenían por lo menos algo de representación LGBT de dos mujeres, los personajes estaban muy estereotipados y siempre había una que tenía un aura más masculino y ellas dos Ujú. para nada, ninguno de los dos personajes. Entonces, si bien puede ser medio superficial eso, a mí me parece que es clave para el éxito que tuvo Juliantina, cómo son ellas dos estéticamente. Sí, lo que pasa es que no es tanto o sea, obviamente es el gancho, ¿no? O sea, tú ves a Mm, dos mujeres tan hermosísimas juntas y pues no puedes evitar querer verlas, ¿no? El problema con los estereotipos es que si tú te encuentras a dos mujeres muy femeninas mm. estando juntas, eh, las demás personas no lo pueden creer. O De sea, hecho, de por, hecho, Sergio lo dice. o sea, dices, no puede Sergio ser, o dice, sea, claro, Valentina no parece ser gay. así es. Y entonces ahí ya no, no tanto que arruine, pero limita mucho que las demás personas puedan aceptar Ujú. que ese tipo de relaciones se presentan en cualquier circunstancia. O sea, ese es un problema porque las demás personas no pueden creer que haya ese tipo de relaciones, que las hay. O sea, Totalmente. independientemente de que sean muy bellas o no, que una persona sea femenina no demuestra o deja de demostrar sus gustos, sus preferencias, las cosas que le atraen y donde puede encontrar la felicidad, ¿no? Totalmente. Entonces, es totalmente Ni mediado. hablar de que hoy en día los conceptos de femenino y masculino ya son
prácticamente, digamos, obsoletos, ¿no? Pero sí me parece a mí, siempre me pareció muy importante, entre muchas otras cosas que me parece que hacían una Juliantina especial, esto de que ellas de alguna forma fueran muy representantes de lo que con lo que generalmente se asocia a la feminidad, me parecía que era un elemento que le daba un valor agregado a la historia. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que vos encontraste en Juliantina, qué es lo que pensás que te hizo decir, esta historia es diferente a todo lo demás que vi. Mm, honestamente, lo primero con lo que me sentí muy identificada Mm, fue la forma como ellas se acercaron, la forma mm. como se enamoraron. Eso de Eh, amistad hacia amor. Así es, porque no sé las historias de todas las demás personas, ¿no? Pero sé la mía. Mm, Y yo ya no soy una persona tan joven, ¿no? O sea, ya ando casi en los 40. Entonces, me acuerdo cuando era pues una jovencilla, 18 años, ¿no? Que tenía yo pues a mi mejor amiga, ¿no? Y la forma tan tímida y tan especial que tienes de acercarte a la otra persona, cuando te mm. empiezas a dar cuenta de que te gusta y O incluso sin darte cuenta. ni siquiera sabes qué es lo que te tiene ahí, Mm, que te llama, quieres decir siempre, es que es mi amiga, es que esto es una relación de amistad, es que nos queremos mucho, pero realmente en el fondo, en lo más profundo, te vas dando cuenta de que te estás enamorando, ¿no? sí, Y se me hace que esa es una cosa que mostraron muy bien en la novela y estoy muy segura de que fue mucho lo que pudieron hacer Maca y Barbie. O sea, totalmente. no es tanto lo que hubiera venido en el guión o lo que quería mostrarte la historia, sino que ellas supieron conectarse con esa parte, con ese sentimiento que de repente no sabes ni de dónde salió, ni qué hacer con él, ni nada, y te avientas a descubrir, a conocerte a ti mismo y a poder, Mm. pues, explorar otras cosas, ¿no? Sabes Entonces eso. que sí, yo tuve la oportunidad de hablar un poco con Ivana en su momento de todo esto y ella me dijo algo que te juro que nunca me voy a olvidar, pero me dijo, Juliantina es 99% responsabilidad de Bárbara y de Macarena, porque Ujú, la magia para mí está en los detalles, y los detalles no están en un guión. Lo sé porque ujú, yo estudio guión, soy guionista, y yo sé que los, ujú, los detalles no están. O sea, esas cosas que ellas agregaron fueron lo esencial. y sí, Obviamente también hay todas otras cosas que hay que reconocerle a la producción, por ejemplo, el hecho de que su historia tuviera trascendencia en la trama principal, porque sus personajes no eran protagonistas, sí, así pero es su cierto. relación sí era Ujú, muy importante para la trama principal, algo que sí, no pasaba nunca con los ujú. personajes LGBT. Pero la química y la forma de transmitir es 100% responsabilidad de ellas dos, sin duda. Y hermosa, o sea, quedó simplemente genial, ¿no? Y eso fue lo que a mí me hizo darme cuenta, me sentí completamente reflejada Mm. con esos personajes. Entonces, pues ya de ahí ya no se corre, ya no se escapa, ya no se lucha, o sea, No, es imposible, ya está. te vas. No, no, una vez que te toca una fibra tan interna, es muy difícil, ¿no? De despegarse de eso. Me parece que además, ¿sabes qué es lo que me parece que tiene también de mágico? Más allá de obviamente que es una historia que nos llega particularmente a las mujeres de la comunidad, tiene una universalidad, porque ¿a quién no le ha pasado de sentir algo por un amigo, de que esa barrera entre la amistad y el amor se volviera difusa? Le debe haber pasado a Ujú, cualquiera, sin importar claro. cuál sea tu orientación sexual. Y eso habla de una universalidad de esa historia que me parece que lo que hizo fue poner el foco sobre la relación y no sobre quiénes eran las personas en la relación. Sí, sí, o sea, sobre el sentimiento, sobre la forma como se desarrollan los sentimientos, sobre el amor particularmente, independientemente de si son dos mujeres, si son dos hombres, si es un hombre, si es una mujer, si lo que sea, ¿no? Exacto. Eh, Creo que sí, fue un gran acierto esa forma de abordarlo, porque como tú dices, o sea, nos toca fibras sensibles por la identificación que tenemos, pero es muy fácil que cualquier persona, independientemente de su orientación, se identifique con ese sentimiento, con esa forma.
de enamorarse, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora sí metámonos un poquito en lo que más nos interesa en este podcast, que es hablar de fanfics. Me gustaría primero saber si te acordás más o menos cuáles fueron los primeros que leíste, cómo fuiste entrando al mundo de los fanfics de Juliantina, o si fue antes de Juliantina, si hubo algún otro ship que hubieras leído fanfics. No, en realidad en mi vida había oído hablar de los fanfics, o sea, para mí eso era un mundo completamente desconocido, ¿no? Ujú. Obviamente, ya entrando a Twitter y en el mundo profundo Del de los internet. fandoms, pues ya te enteras de un montón de cosas, ¿no? Sí. No recuerdo cuál fue el primero que leí. Me imagino que fue el de Siempre fuiste tú. Sí. Casi estoy segura que fue ese, ¿no? Y al principio mi ratilla batallaba un poco para poder entender de qué se trataba eso de los fanfics, ¿no? O sea, porque yo decía, bueno, estamos hablando de dos personajes que yo ya conozco, que vi su historia, que me enamoré de su historia y ahora me están mostrando todo un universo gigantesco de posibilidades, ¿no? Con diferentes situaciones, con diferentes ideas, lo que te hubiera gustado que pasara, lo que te gustaría que pasaría. Entonces, o sea, no sé, te puedo decir que duré por lo menos un año leyendo asiduamente todo lo que se me ponía enfrente sobre fanfics. Obviamente me llegaba a enojar con algunas historias que decía yo, maldita sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? O a veces la forma como representaban el carácter o la personalidad de los personajes, a veces me causaba malestar o me causaba molestia, ¿no? Luego ya aprendí a decir, bueno, es la Es forma que ficción. se está Es escribiendo otra ficción. persona, ¿verdad? O sea, si tanto te molesta, mujer, ponte a escribir el tuyo propio y deja de estar renegando, ¿no? Pero ese fue el primero que leí, Siempre fuiste tú. Luego ya después me encontré con muchas adaptaciones, algunas buenas, algunas malas, pero sí fue más bien la sensación de entrar a ese mundo lo que me impactó, ¿no? O sea, de darme cuenta de todo lo que había por detrás de la historia principal, de todo lo que había movido, ¿no? Y pues hay ¿Y algunas historias que me gustan mucho, algunas como están cuáles? terminadas. Como cuáles? Más o menos me gustaría saber cuáles fueron las que más te marcaron. Ah, de momento no me Mm. acuerdo. O sea, los nombres, los No, nombres de vos las... decime la trama y la vamos tratando de ubicar. este, me gustó mucho la de aquella cuando es una adaptación, cuando las dos son actrices The y Script. contratan a Juliana para que sea The Script. esa. Es Es uno de que mis me gustó mucho favoritos y esa. el primero que leí. Sí, Es me uno de mis gustó favoritos y el mucho, primero que mucho leí. esa Hasta historia. leí el libro original. Bueno, y hablé con la chica que lo adaptó porque ella cambió un montón de cosas. No sé si sabías, por ejemplo, la enfermedad de Juliana no está en la historia original. No lo sabía, ¿no? No, realmente a veces me costaba mucho localizar de dónde salían las adaptaciones, ¿no? O sea, porque... Sí, a mí esa me costó un montón. Me acuerdo, mira, de hecho lo que hice fue copiar la sinopsis Ok. y sacar las palabras Juliana y Valentina para ver si ahí la A ver ubicaba y dónde te ahí, encontrabas una parecida. no, y la busqué, la encontré, sí, sí, sí. Sí. Entonces, como, bueno, pues por mi profesión, en ese entonces estaba yo en pareja y todo eso, pues era así como un submundo, ¿no? No lo hacía yo directamente, pues realmente no podía yo investigar o tener mucha acceso a mucha información, buscar las adaptaciones de dónde habían salido, todo eso, ¿no? Entonces, pues era el mundillo ese maravilloso de Wattpad y nada más. Esa me gustó muchísimo. Otra que me gustaba mucho era que no está terminada, es la de, ay, no recuerdo cómo se llama. Mm, permíteme, déjame, ordeno las ideas. Mm, mm, esto, No, me he quedado en blanco. pero ¿de qué se trata más o menos? También son actrices, también son actrices. Eh, Dios, ando muy perdida. Bueno, y otra que me frustró muchísimo, esa sí puedo decir que me frustró muchísimo, fue la de
se encuentran después de mucho tiempo, que Sí. habían sido amigas. Creo que Valentina es actriz, ¿no? Mm. Y se encuentran otra vez en Nueva York. Aquí en este caso Juliana es directora de cine, o está estudiando para ser directora Ah, de cine. ¿cómo es? No me sale el nombre. Ya sé ¿Ves? cuál, ¿Ves? Tú también ya te trabas. no, ya sé cuál decís, pero no me puedo acordar ahora ¿cómo es? Sí, sí, ya sé cuál decís. Que tiene como una, no sé si tiene una secuela y después tiene uno Ajá, que es sí. El la FIC, la historia de la historia. película. Sí, correcto, Sí, correcto. bueno, pero ya empieza con C. Complicity. Esa, efectivamente. Me frustró muchísimo. Está bien escrita, me gustó, todo eso, pero me daba yo de golpes contra la pared cada vez que no pasaba lo que yo quería, ¿no? No. Pero sí, sí, me gustó mucho. Muchas historias. Antología, por supuesto, todas Ah, están marcadas con antología, ¿no? yo creo que ya, siempre digo esto, yo creo que ya es más las ganas de saber qué pasa que la historia en sí, porque siento que cada vez que actualiza en el último tiempo, las últimas veces que actualizó, ya no nos contaba nada, pero tengo tantas ganas de saber cuándo es que Juliana le va a contar la verdad a Valentina, que ya no me importa ni la calidad de la historia, sino que Por quiero supuesto. saber cuándo va a pasar. Y todas las historias de Kalem, por ejemplo, me encantan. Sí. O sea, son hermosas. Yo digo, si hay personas que nacen para escribir, ahí están, ¿no? Las tuyas, también he leído algunas tuyas, Antitesis Sí, se llama. sí. Esa me gustó muchísimo. Después empecé a leer otra que te estabas tardando un poquito en actualizar y me daban ganas de darte con la silla porque yo ya quería saber qué iba a pasar. Y varias historias. Ya No, ahorita ya, hay mucho talento en el fandom, afortunadamente. En todo el mundo del fanfiction me parece que hay muchísimo talento. Así que. Y cómo fue que decidiste, bueno, pasar de lectora a escritora? bueno, como te digo, frustración, ¿no? O sea, había veces que... Así, no, no pasa nada de lo que me gusta, lo voy a escribir yo. No, lo que pasa es que yo veía en en muchas historias, por ejemplo, en muchas adaptaciones, yo siempre he dicho que es muy obvio para mí, por más que estén bien hechas las adaptaciones, cuando son Mm, adaptaciones de una pareja que no es de lesbianas, sí. a convertirla en lesbianas. Para mí Mm, es muy obvio. Te digo, por más buena que sea la adaptación, los papeles o la forma como se desarrollan los personajes son mm, completamente diferentes a como sería en una relación de igualdad que hay total. entre dos mujeres, ¿no? Entonces, independientemente de que sea buena, que inventes, que te puedas hacer las escenas bien desarrolladas, se nota. Y en segundo lugar, había muchas historias que yo las sentía muy inmaduras. Mm, No tanto por muchas de las actitudes o las formas en que se comportaban los personajes mm. me parecían muy inmaduras. Te digo, yo, pues jovencita, ya no estoy, ¿no? Yo ya ando casi en mis 40. Entonces, quería escribir o quería leer una historia que mostrara un poco más de madurez, de que se note la seguridad que tienen las dos mujeres al estar enamoradas, Mm, independientemente del contexto en el que estén sumergidas, ¿no? Que mm, abracen su sexualidad, que abracen el amor que se tienen la una por la otra, que mm. se note que si tienen problemas, que si no tienen problemas, que si son inseguras en su vida diaria, o sea, que de todas maneras no afecte la forma como se tratan Mm. entre ellas. Obviamente, pues quería muchas cosas y pues no tengo tantas habilidades, ¿no? Porque pues escritora no soy ingeniera, o sea, ¿en qué momento vas a meter a una ingeniera con esa sensibilidad? Pero me empecé a acordar de muchas de las situaciones en las que yo pasé, que ya viendo en perspectiva, siento que pude haber resuelto mejor, Mm. que pude haber eh, mostrado más madurez o más seguridad o más en la forma como las ejecuté, Mm. cómo le hice daño a algunas personas cuando no se lo merecían, Ujú. muchas cosas, ¿no?
y cómo lo pude haber hecho de mejor manera para que esa relación se viera tan bonita como me imagino que deberían ser una relación sana y feliz entre dos mujeres. Y entonces fue como, dije, pues bueno, me voy a poner a escribir, ¿no? Tenía un montón de dudas, no tenía ni la menor idea de si hacerlo en primera persona, si hacerlo en tercera persona contando una historia, no tenía muy clara la trama, yo nada más quería mostrar ciertas situaciones en las que te presentas, ¿no? Quería que se sintiera, se palpara la magia que se siente cuando te enganchas a una mirada, que no se siente igual que todas las demás miradas, ¿no? Cuando estás cerca de esa persona que te llena todos los sentidos, es como si se sintiera un ambiente especial, ¿no? Y yo quería mostrar todo eso, pero no tenía ni idea cómo. Entonces, el primer capítulo, no sé si ya lo has leído o si te lo han platicado, pero el primer capítulo es Valentina, exclusivamente, ¿no? Y narra básicamente un día de Valentina. Ella está muy deprimida, o sea, se encuentra en un estado de mucha depresión. Y como yo conozco un poquillo de ese sentimiento, entonces pude volcar de alguna manera la forma como se sentía Valentina. Pero no lo hice de forma que ella lo narre, sino como si yo supiera por lo que ella está pasando y te lo estoy contando a ti. Y cuando hago eso, de hecho todo mi fic es, te estoy contando una historia. No hago que te metas ahí, sino que te des cuenta todo el tiempo de que alguien te la está contando, ¿no? Me siento así como súper poderosa de poderte contar los acontecimientos que yo sé y que tú no sabes, y te la cuento de esa moda. Sí, el denominado narrador omnipresente, ¿no? Y omnisciente, sí, correcto, correcto, así. Entonces, obviamente tampoco puedo evitar, digo, por mi forma que tengo yo de contar las cosas, porque finalmente así es como la escribí, tal como narro las cosas, haz de cuenta así, nomás lo puse en palabras. No puedo evitar dar mis opiniones sobre las escenas mientras estoy escribiendo, ¿no? O anticiparme a los pensamientos o las ideas que puede tener el lector mientras está leyendo la escena. A lo mejor puede parecer un poco, pues, invasivo, ¿no? Digo, para a lo mejor al lector no le gusta que le digan, que lo lleven de esa manera. Pero pues así cuento yo la escena. Pero al final del día igual un escritor o un autor de cualquier tipo siempre hace, incluso en la elección de la forma en la que se cuenta, ya sea que lo cuenta el autor, que lo cuenta otra persona, que lo elige contar en primera persona o lo que sea, eso ya condiciona la historia. Por supuesto, así es. Y precisamente por eso es por lo que yo decidí escribir la mía, ¿no? Porque las otras condiciones o algunas condiciones que yo había leído, pues no me gustaban o no me llenaban o no me... Y tampoco quiero decir que mi historia es lo máximo, o sea, la verdad. No, pero es tu historia. Es tu historia. Pero es mi historia y me gusta haberme animado a escribirla, porque fue así como una catarsis, fue así como una forma de agarrar muchas cosas que yo sentía que yo era y ahí está, ya, son para el mundo, que vuelen por ahí, ¿no? Y eso fue muy terapéutico para mí. Es una gran terapia escribir. Me quiero detener un poquito en esto que decías de Valentina y su depresión, ¿no? Porque ahí creo que en términos generales, si me lo preguntás como lectora y como fan de Juliantina, creo que para muchas es tal vez más complejo construir a Juliana que a Valentina, porque es un personaje primero del que vimos mucho menos que de Valentina, porque de alguna forma Juliana siempre estuvo como condicionada a la presencia de Valentina o a la presencia de Lupita para existir en la serie, digamos, ¿no? Y que tiene también una personalidad mucho más complicada por su pasado. Valentina es tal vez un poquito más transparente, pero a mí en lo personal lo que me gusta mucho de la complejidad de Valentina es que siento que hay una dualidad muy grande y eso lo veo mucho en los fanfics. Hay mucha gente que la retrata como una persona muy alegre, muy dada socialmente y demás, que todas esas cosas Valentina claramente lo es,
pero Ujú. también tuvo una oscuridad muy, muy grande el personaje de Valentina, Por que supuesto, lo han sí. retratado maravillosamente en muchos fanfics, por ejemplo, no es de aquí a la luna el que quiero decir, pero es de la misma autora, Sober, Ah, hasta que no ok, me sí. salía, bueno, uno que me gusta mucho a mí, que es Time to Pretend, que siento que muestra esa complejidad de Valentina y toda esa oscuridad que a mí me parece de lo más interesante que tuvo el personaje, y no lo encuentro tanto en los fanfics. Me gustaría entonces saber por qué quisiste abordar esa parte de Valentina que para mí es muy interesante y que lamento muchísimo, de hecho, que en Amar a Muerte no hayan profundizado tanto en eso porque me parecía muy interesante y además a Maca el drama le va anillo al dedo, Se le da, se le entonces da. sí, hubiera sido súper rico para ella también. Eh, Tú sabes que cuando uno ve a Juliana y a Valentina, siempre te encuentras una forma de identificarte más con Mm, alguno de los dos personajes, ¿no? Como que tienen alguna parte de su historia que te hace decir, ahí me veo, ¿no? mm. Y en el caso de Valentina, digo, no es que yo sea millonaria, ni mucho menos, me No, identifiqué, lamentablemente con esa parte sí, casi sí, ninguna quisiera, nos podemos quisiera, pero identificar. no, no, casi nadie podemos decir eso, ¿no? No. Pero Mm, sufrió pérdidas muy profundas, ¿no? mm, Eh, Juliana ha tenido que luchar mucho por su situación de vida, pero ciertamente no ha sufrido pérdidas personales que pueda decir, tenía esto y ya no lo tengo. mm. Nunca lo ha tenido, o Claro. sea, nunca ha tenido No el sabe amor, lo nunca ha que, tenido el no puede apoyo, perder nunca. algo que no tenía. Así es. Entonces, en cambio, Valentina ha tenido una vida familiar feliz, completa, etcétera, etcétera, y va perdiendo cosas. Entonces, en esa ir perdiendo cosas es donde veo yo el abismo en el que se Mm, fue sumergiendo, ¿no? mm, Entonces, por eso me identifiqué muchísimo más con esa parte, a pesar de lo talentosa o lo alegre o lo inteligente o lo todo que ella pueda hacer, siempre está esa parte de dolor que mm, no puedes expresar, pero que lo sientes, ¿no? mm, Y que poco a poco te va apagando todo lo demás que tú eres. O mm, sea, si eres una persona que siente mucho o que le afecta mucho lo que está pasando a tu alrededor o que sientes las pérdidas de forma muy terrible, para no sentirlo, te vas anestesiando de a mm. poquito, de a poquito. Y siento que ese es un estado en el que ella fue cayendo. Obviamente ella utilizó el alcohol, ¿no? En la Mm, historia original. sí. Pero en mi historia yo no quería que se enganchara con el alcohol. Así que deliberadamente se lo quité, ¿no? No le permití estar en el alcohol, porque creo que una persona que sufre sin utilizar una sustancia, lo sufre mucho más, Sí. ¿no? De alguna manera, si utilizas el alcohol o las drogas, pues te anestesias de esa manera, de Mm, forma artificial. mm, Pero si tienes que suprimir todo lo que tú eres para poder anestesiarte, se me hace muchísimo más doloroso y más profundo hacerlo mm. desde ese punto de vista. Y en cambio, pues sí, no te voy a mentir, a Juliana sí realmente la retraté en mi historia muy por encimita. No fui Mm. capaz de sumergirme con ella como lo hice con Valentina. No, te digo, es un personaje para mí, Juliana, súper desafiante por esto que decía. Primero que no tuvo la oportunidad de, creo que recién cuando salieron los 19 capítulos se pudo ver un poquitito más de Juliana, porque como Ujú. están también muy enfocados en ella, en ellas dos, ahí podés ver un poquito más de todo lo que pasaba a Juliana, pero es un personaje que creo que en la novela vimos mucho la superficie y es un Sí, poquito más complicada de entender que Valentina, pero bueno, a mí siempre yo en lo personal de hecho me siento mucho más identificada con Juliana que con Valentina, pero esta parte de Valentina, ujú. esta dualidad de mostrar una cara feliz, pero abajo para nada, Ajá, siempre me ajá. pareció súper, súper interesante y que me hubiera gustado muchísimo que lo explotaran muchísimo más porque bueno, una vez que ella como que empieza a estar con Juliana, como que de repente todos esos problemas desaparecen
No funciona así el mundo, no funciona así la vida. No, 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 Pero desgraciadamente bueno, no. pero bueno, sé Pero que no eran personajes protagonistas y que no iban a estar en el centro de la historia sus problemas. desgraciadamente. Y en este caso, te digo, yo a Juliana la quería poner como una persona más jovial, más resiliente, o sea, de que a pesar de todas las circunstancias buenas, malas, medio difíciles en las que estaba, le echaba muchas ganas, ¿no? ¿Mm? Desconfiando de todos, pero al mismo tiempo sabiendo que podía hacer las cosas, ¿no? Y entonces a mí esa chispa que parece que no se ve, o sea, que parece que no la tiene, es lo que realmente hizo que Valentina saliera adelante. O Mm. sea, si no hubiese visto esa chispa de echarle todo, aunque pase lo que pase, no hubiese podido salir adelante. Mm. No sé, de alguna manera quería yo reivindicar también a Juliana, de que no fuera nada más una persona que siempre esté enojada o que era una persona que siempre estaba, que por sus circunstancias de vida no había podido mostrarse o salir adelante como debía, ¿no? Y dije, pues últimamente es mi historia y voy a hacerla Como yo como, quiera. como yo quiera. Entonces, por eso tenemos así como que dos personajes un poquito, a lo mejor no son tan fieles a la idea que Pero igual todos yo creo que tuvimos. Juliana sí es así, ¿no? Como que siempre tuvo esas ganas de tener una vida distinta a la que le habían dado sus papás. Y me parece que es como decís, eso es lo que ayuda a Valentina a salir adelante, porque si estás viendo una persona que no tuvo todo lo que vos tuviste la fortuna de tener, Uh y -huh. esa persona igual sigue luchando, me parece que te incentiva a vos a decir, si yo, que sí tuve todo esto, Uh -huh. no puedo salir adelante, entonces ¿qué le queda a ella? Me parece que siempre se Pues, complementaron muy bien en esos sentidos, perfecta forma de complementarse, así es. Correcto. totalmente. Pero bueno, Lu, la verdad que seguramente te voy a pedir que tengamos otra charla más adelante, porque ahora estoy armando como un calendario para ir publicando, porque creo que nos quedó mucho por hablar y ya se nos va a acabar el tiempo. Pero Muy antes bien. de irme, esto es una pregunta que estoy haciéndoles a todas las chicas acá en el podcast. Me gustaría que me digas algún objeto o elemento de algún libro o historia que hayas leído, lo que sea, puede ser fanfic o no ser fanfic, lo que quieras, que te gustaría tener vos. O, por ejemplo, una camiseta, Lo que o por ejemplo, sea, lo que un... quieras. Demonios, esa es una pregunta muy difícil, Maca, debiste haberme la mandado con Te, tiempo. te puedo decir que el 90% de las personas a las que le he preguntado esto me Ajá. dijeron el giratiempos de Harry Potter. Para que Mm, tengas una idea de que puede ser literalmente lo que se te ocurra. válgame Dios. No, pues a mí, yo soy más del Señor de los Anillos, Maca, así que va a tener que saber algo relacionado con eso. Puede ser. Este, no tengo idea, Maca. Perdóname, Puede perdóname, ser pero una espada empuñada por los elfos. bueno, a menos de que sea la espada de... El anillo puede ser, es No, peligroso el anillo, tenerlo, pero... Maca, lo destruyeron, Maca, lo tiraron al monte Bueno, de pero destino. vos lo podés rescatar hacia a tu gusto. O la casa de Muy bien, Bilbo. A mí me muy gustaría tener la bien. casa de Bilbo. Siempre me gustaron las Ok, casas de los sería el hobbits. libro rojo de la frontera del oeste, así se llama, ¿eh? Ahí está. Sería ese objeto. Perfecto. Bueno, Lu, agradecerte nuevamente por haberte tomado este ratito para charlar conmigo. Ya te digo que seguramente en un futuro me gustaría que volvamos y hablemos tal vez un poco más en profundidad de los fanfics. Que sigas escribiendo, Muy bien, muchas gracias. importante. Y nada, libre para decir ahora lo que quieras a tus lectoras que seguramente van a estar escuchando esto. Eh, pues muchas gracias a quien me lea. Espero que hayan disfrutado de alguna forma lo que yo quería decir, que lo hayan entendido y que si no lo entendieron, pues no importa, con que les haya gustado es más que suficiente. Y muchas gracias, Maca, por pues, hacerme esta pequeña charla. Me agarraste de movida porque no sabía que tenía que ponerme a estudiar cuáles son los tips que había leído antes, pero voy a ponerme No, no, a la leer. gracia es que sea así todo bien improvisado. No, te agradezco mucho. Realmente me gusta mucho hablar de estas cosas. Me gusta hablar pues de Juliantina, por supuesto, me encanta.
pero me gusta mucho hablar de lo más, del trasfondo, de cómo nos sentimos, de cómo nos tocó, de cómo nos unimos para poder ser quienes somos en comunidad, ¿no? Y pues nada, muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, te agradezco otra vez y nos leemos muy pronto. Que tengas Gracias. un lindo día. Hasta luego. Bye. Chao.